La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta hacia la victoria. La táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Hace unos 2500 años, el estratega militar chino Sun Tzu escribió uno de los libros de estrategia más célebres de todos los tiempos, El arte de la guerra. En él viene esta misma cita. La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria, y la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. Sun Tzu fue una gran figura en la historia de la estrategia. Él enseñó que la táctica y la estrategia siempre deben complementarse. Son dos caras de la misma moneda. Vivimos en un mundo en el que las personas primero premian lo táctico, el cómo, y no tanto qué debemos hacer, en qué debemos enfocarnos. Nuestro entorno casi nos quiere obligar a pensar de manera táctica. Con todos los grandes cambios en los que nos vemos envueltos, esto nos genera la sensación de que siempre debemos reaccionar. Con cada nueva novedad nos sentimos en la obligación de actuar. Tal vez es una nueva red social, a lo mejor es una nueva herramienta de software milagrosa o una nueva oportunidad para el negocio. Lo habitual que vemos en el contenido siempre es cómo hacer X, cómo tener más seguidores, cómo dominar TikTok Ads y así un largo etcétera. Esta presión constante de nuestro entorno es la que nos convierte en emprendedores tácticos. Pero podemos aprender mucho de la historia. Y lo que la historia nos enseña es que siempre vamos a tener mejores resultados si somos estratégicos. ¿Y qué es entonces estrategia? El término estrategia proviene de la palabra griega strategos y significa arte de lo general. Sun Tzu dijo que la responsabilidad del general es crear situaciones que aseguren la victoria. Y siguiendo esta línea de razonamiento, si ahora lo llevamos al terreno del emprendedor, podríamos decir que la estrategia se trata de crear situaciones que permitan a las organizaciones ser victoriosas, o en otras palabras, exitosas. Tener una estrategia implica que somos capaces de mirar a largo plazo, no solo a corto plazo. La palabra estrategia es la mejor palabra que tenemos para pensar en acciones anticipadas, para llegar a un objetivo en el futuro, en función de nuestros recursos y en función de nuestras capacidades. En esta serie de Velocity vamos a hablar de cómo ser el estratega. El estratega en tu negocio y el estratega, por supuesto, en tu vida. Vamos a hacer un viaje por el tiempo para aprender de grandes figuras del pasado y también del presente, para tener una visión clara de cómo podemos aprovechar de la estrategia y así tener resultados extraordinarios. Y en este primer episodio vamos a empezar hablando de la creación. El proceso de llegar a crear una estrategia con más probabilidades de resultados. Para ello veremos y entenderemos los orígenes de la estrategia, veremos por qué la estrategia es crucial, sobre todo en esta era, y veremos 3 grandes ideas para guiarte en el proceso de creación de tu estrategia. Si observamos nuestro origen biológico y vemos el mundo de los animales, y específicamente el mundo del chimpancé, vemos criaturas que buscan resolver problemas difíciles y planificar con anticipación. En los años 70, Frans de Waal, un investigador neerlandés especializado en psicología y también en primatología, escribió en su libro La política de los chimpancés sobre la creación de alianzas, la lucha de poder y lo que podemos llamar estrategia entre los chimpancés. Esta misma idea ha sido confirmada en otras ocasiones, de hecho, por otros científicos. Se puede decir que ha existido lo que podríamos llamar una inteligencia estratégica desde nuestros inicios de la evolución. En la Biblia también vemos pistas de estrategia en la historia, por ejemplo, de David y Goliat. Goliat era mucho más grande, se estima que medía unos 2,38 metros, mientras que David medía 1,5 metros. En su famoso encuentro de combate, David decidió no llevar armadura pesada y optó por usar como arma una honda. Lanzó su arma apuntando a la frente y ¡bam! Goliat estaba muerto. Recordemos, la esencia de la estrategia está en usar nuestras fortalezas y nuestros recursos a favor nuestro para cumplir nuestra meta. Y David usó lo que tenía a su favor, la rapidez, la agilidad y sus aptitudes con su honda, contra las debilidades de Goliat, que era poco móvil, era muy grande, era lento, luego tenía una armadura pesada y no tenía protección en la cabeza. La lección aquí es usar las fortalezas contra las debilidades. El área militar es donde la estrategia ha tenido sus orígenes. Y durante miles de años, la estrategia ha sido el dominio del mundo de la guerra. No fue hasta los años 60 que el mundo corporativo empezó a incorporar la idea de estrategia a los negocios, de verdad. Fue Bruce Henderson quien definió que la estrategia en los negocios se basa en estas 3 Cs. Costes relativos a otros competidores, el contexto del mercado y los clientes. Fue la primera vez que se tomaban en cuenta estos 3 elementos en su conjunto. Y fue el momento en el que nació una estrategia basada en los negocios, más allá de la estrategia heredada de la guerra. En los momentos actuales es fácil pensar solo a corto plazo, para mañana o para la semana que viene. Pero tenemos que recordar que hoy estamos donde estamos debido a las decisiones que hemos tomado hace años. Y dentro de 3 años estaremos en otro sitio, o no. Va a depender de las decisiones que tomemos ahora. Más que nunca, ahora es el momento de estar pensando en dónde quieres estar en los próximos 4 meses, en el próximo año y dentro de 3 años. Cuando tú eres estratégico, tú juegas un juego donde hay menos competidores. Porque la realidad es que la mayoría del mercado piensan de hoy para mañana, tienen una mentalidad cortoplacista. Es uno de los empresarios y líderes que más ha impactado en los últimos 20 años. De hecho, si buscamos una referencia de alguien que representa la esencia de lo que es pensar de manera estratégica y que tiene resultados que muestran las grandes ventajas de hacerlo así, sin duda alguna, es Jeff Bezos. Hoy Amazon es una de las empresas de más éxito en el mundo. Empezó en 1995 con todos sus ahorros, dejando atrás un trabajo seguro en el mundo de las finanzas. Y cuando Jeff Bezos llamó a su padre para contarle sus planes, su padre le respondió: ¿pero qué es Internet? E independiente de que sus padres vieron grandes riesgos en su aventura, decidieron invertir todos sus ahorros en él, unos $100,000
para ser exactos. Y Amazon ha ido lejos desde estos inicios. A fecha de hoy está valorada en 1.043 billones de dólares. Es una de las pocas empresas en cruzar la frontera de 1 billón. Las acciones de Jeff Bezos, tanto dentro de Amazon como también fuera, nos dan mucha información de cómo es su mentalidad de una visión a largo plazo. Para tener pistas de cómo esto es posible, vamos a analizar algunas decisiones y algunas cosas que ha hecho Jeff Bezos en estos últimos años. Él piensa que Blue Origin, su empresa de viajes al espacio, será más grande que Amazon. Ve vital para la supervivencia de la humanidad tener que conquistar las estrellas. Ha donado millones de dólares al otro proyecto que tiene, que es el reloj de 10.000 años. Un proyecto pensado para medir el tiempo durante los próximos 10.000 años. Cada movimiento de reloj es cada año. ¿Por qué creas un reloj de 10.000 años? Está destinado a ser un monumento al pensamiento a largo plazo, con la intención de inspirar a sus visitantes a que sean conscientes de su lugar en el largo arco de la historia. El día a día de Jeff Bezos, durante sus momentos en Amazon, consistía en crear cosas que tendrían un impacto a 3 años. Él siempre ha estado pensando estratégicamente a largo plazo, y fruto de esto hoy es que actualmente domina el e-commerce en todo el planeta. Sus decisiones y sus acciones siempre han sido hacia el largo plazo, no hacia el corto plazo. ¿Por qué es difícil pensar a largo plazo? En un estudio, cuando a un grupo de estudiantes se les ofreció dos opciones, $150 ahora o $200 en 6 meses, una mayoría significativa eligió los $150 que se les ofrecía en el presente. Y cuando se les ofreció elegir entre $50 ahora y $100 dentro de un año, muchos eligieron los $50 inmediatos. Nuestra preferencia por las cosas y nuestras elecciones pueden verse distorsionadas por nuestra distancia temporal relativa a estas opciones. Y es que estamos programados para elegir una ganancia menor hoy que una ganancia mayor mañana. Y es que nuestro modo de pensar, por defecto, es premiar el corto plazo. Viene de nuestro instinto de supervivencia. Nuestros antepasados pues no sabían que iba a traer el futuro. Ellos estaban obligados a tener que premiar el corto plazo, por lo menos en la mayoría de las situaciones. Y dado que la mayoría premia el corto plazo, pues hay una serie de posiciones que nosotros podemos coger y otros no van a coger, simplemente porque no va a dar resultados a corto plazo. Y podemos quitar esa sensación que tenemos todos como emprendedores, ¿no? De que todo tiene que salir ya. Quitar esa sensación de prisa, de estrés, de tener resultados ahora. De esta manera, hacemos inevitable el proceso de llegar a nuestro objetivo. Pasa por sí solo, porque hemos escogido las acciones correctas en el tiempo. Vamos ahora a hablar de 3 ideas clave en el proceso de la creación de tu estrategia. Estas ideas son críticas a la hora de crear una estrategia. Quiero que mires estas 3 ideas como si fueran un filtro que utilizar para escoger tus futuras oportunidades. Estas 3 ideas son las siguientes. 1. Direccionalidad. 2. El timing. Y 3. Opcionalidad. Direccionalidad. Wayne Gretzky es considerado probablemente el mejor jugador de hockey de todos los tiempos. Lo interesante de Wayne es que para estar en un deporte de contacto duro, él pesaba hasta 30 kilos menos que sus oponentes. Sin embargo, él siempre estaba un par de segundos por delante de todos ellos. Hasta el día de hoy es el jugador que ha generado más puntos en sus partidos. Y hay un dicho famoso de Wayne Gretzky que él solía utilizar y es el siguiente: patino hacia donde va a estar el disco, no hacia donde ha estado. El modelo mental de velocidad nos muestra que no es cuestión de cómo de rápido vamos, sino que vamos en la dirección correcta. La velocidad y la rapidez son cosas totalmente diferentes. La rapidez es la distancia recorrida en el tiempo. Tú puedes correr en círculos con mucha rapidez y cubrir varios kilómetros de esta manera, pero no llegar a ninguna parte. La velocidad, mientras tanto, mide el desplazamiento, es consciente de la dirección. Un objeto que se mueve 2 pasos hacia adelante y luego 2 pasos hacia atrás se ha movido a cierta rapidez, pero no muestra velocidad. Esta idea es muy importante, porque cuando escogemos nuestras oportunidades para definir el plan estratégico, siempre debemos premiar la velocidad, buscar ir en la dirección correcta. Y este es el concepto de direccionalidad. Con cada oportunidad delante de ti, la contratación de personal, habilidades que debes aprender, nuevas tácticas de marketing, pregúntate si es la dirección correcta, si estas oportunidades en el futuro tienen sentido para ti. Pregúntate si coinciden con tus fortalezas y si tú crecerás haciéndolas y si van a seguir siendo relevantes en el futuro, no solo ahora. Muchas veces no tenemos que saber qué va a pasar en el futuro, solo tenemos que estar en el río correcto. Timing. El inversor prolífico Bill Gross, fundador de Idea Lab y fundador de más de 125 empresas, realizó su propio estudio de qué hace que una startup sea exitosa al observar los 5 elementos esenciales de una startup y analizar el impacto que cada elemento tiene en el éxito. Y de estos 5 elementos esenciales, la idea, el equipo y su ejecución, el modelo de negocio, el financiamiento del proyecto y el tiempo, el timing, vio que el factor número 1 era el timing. Hay un momento para todo. Hay un hecho poco conocido, y es que el desarrollo de la bombilla comenzó 10 años antes de que Thomas Edison reuniera su primer equipo para el proyecto. Esperó hasta que el momento fuera el adecuado y se dispusiera de suficiente investigación, conocimiento y atracción para crear un producto que realmente pudiera ser práctico en el presente, no en un futuro lejano. Cuando llegó el momento adecuado, vertió todo lo que tenía en él. Otro buen ejemplo de esta idea es YouTube. Imagínate por un momento qué hubiera pasado si YouTube se hubiera creado 5 años antes de cuando se creó. Hubiera fallado miserablemente, porque el momento hubiera sido incorrecto. Las velocidades modernas que tenemos hoy con Internet no existían en ese momento, y los vídeos de una mínima duración en aquel entonces eran muy difíciles de cargar. Como producto, no hubiera sido el mejor momento para existir para YouTube. El timing es un filtro para ver si la idea ha llegado a su momento. Sin el timing correcto, la oportunidad no será la correcta. Opcionalidad.
La última idea que debemos contemplar para crear una estrategia es la de opcionalidad. En lugar de centrarnos en ser buenos en una cosa, hay otra estrategia contraria a la intuición que nos llevará más lejos: preservar la opcionalidad. Cuantas más opciones tengamos, mejor preparados estaremos para poder hacer frente a la imprevisibilidad y a la incertidumbre. Podemos estar en una situación de poder y mantener la calma cuando otros entran en pánico, simplemente por esto, porque tenemos opciones delante. La opcionalidad se refiere al acto de mantener abiertas tantas opciones como sea posible. En el contexto de una estrategia, estamos buscando tener una desventaja limitada y una ventaja hacia arriba grande. Y el primer paso para hacer esto es tener un amplio margen de error, porque un amplio margen de error nos da más opciones. En su versión más simple, este modelo es el modelo de redundancia, que a su vez también proviene del mundo de la ingeniería. Cuando se trata de construir estructuras sólidas destinadas al uso de las personas, la seguridad se resuelve siempre con las matemáticas, es decir, calculando. El modelo del margen de error y el modelo de redundancia nos sirven para aumentar nuestro grado de seguridad en los negocios y en nuestras vidas en general. El margen de error describe la capacidad de un sistema para soportar demandas mayores que las esperadas, evitando así cualquier tipo de riesgo. Por ejemplo, para que un puente soporte cargas de 5.000 toneladas, la máxima seguridad se logra con un puente que tiene la capacidad de soportar, por ejemplo, 20.000 toneladas. Tenemos opcionalidad cuando en las áreas críticas en nuestro negocio tenemos un margen de error. Otra manera de tener más opcionalidad es que tengamos un exceso de diferentes tipos de capital que ahora podamos aprovechar en momentos clave para el negocio. A grandes rasgos, podríamos decir que existen 4 tipos de capital que constituyen la materia prima de la opcionalidad. El primero es el capital financiero, la liquidez en el negocio. El segundo es el capital social, es decir, la fuerza y el número de tus relaciones con partners y tu red de contactos. El tercer tipo de capital es el conocimiento, todas tus habilidades, tu educación, las credenciales y las experiencias, el flujo de información que tú recibes. Y por último está el capital humano que tienes. Aquí hablamos de equipo, de mentores y de colaboradores. Cada una de estas áreas es potencialmente una palanca para aprovechar de futuras oportunidades. Y esto es lo que nos da opcionalidad. La liquidez en el negocio, por ejemplo, te permite aprovechar oportunidades obvias que surgen. Un abanico de habilidades correctas pueden hacer toda la diferencia cuando surge una oportunidad concreta. Lo mismo pasa con los colaboradores correctos o con tu red de contactos, más de lo mismo. Cuando tenemos un margen de error con el que se presentan opciones en estas 4 áreas, tenemos la posibilidad de opcionalidad. En este primer episodio del Estratega hemos visto los orígenes de la estrategia, por qué la estrategia es crucial en esta era y 3 grandes ideas para guiarte en el proceso de creación de tu estrategia. En el segundo episodio de esta serie vamos a ver la visión estratégica, cómo tú puedes encontrar la gran visión de tu estrategia.